Hola amigos, continuemos con el tutorial de Angular 18 desde cero. Hoy veremos la comunicación entre componentes. Bien, empecemos. Abriremos el proyecto en el Visual Studio Code y levantaremos nuestro entorno virtual. E ingresaremos a nuestra carpeta del proyecto. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Anteriormente les comentaba que podemos anidar componentes, es decir, colocar un componente dentro de otro componente. Pero también surgirá la necesidad de pasar información de un componente a otro. Es decir, pasar información de un componente padre al componente hijo, y viceversa, pasar de información del componente hijo al componente padre. Bien, para poder hacer esto, Angular nos da algunas herramientas. Empecemos de la siguiente forma, crearemos dos componentes, un componente padre y un componente hijo. Para eso usamos el comando ng-generate-component. Dentro de comunicación crearemos el componente padre. Ok, y también crearemos el componente hijo. Listo. Bien, en el componente principal lo que haremos será limpiar. Ya usaremos estos de acá. Guardamos. También limpiaremos lo que son los imports. Ya no usaremos estos. Pero sí usaremos el de padre. Dentro del componente principal importaremos el componente padre. Padre component. De esta forma. Y lo adicionamos en los imports. Ok. Levantamos nuestra aplicación ng-server app open. Ok, ahora en el componente de acá principal, lo que haremos será agregar app padre. Y listo, ya tenemos acá el componente padre. Haremos algunas modificaciones. Entraremos al componente padre y esto lo quitaremos e introduciremos un tipo al cual le daremos algunos estilos. Por ejemplo, un borde de 1px sólido color negro. Le pondremos también un ancho de 500 px y también una altura de 500 px. También un background color, le pondré yellow y listo. Y dentro de este div lo que haré será colocar un h2, una etiqueta h2 con el texto componente padre. Ok. Copiamos esto y también coloquemos y peguemos en el componente hijo. Aquí le pondremos componente hijo y acá le reduciremos el tamaño. Le pondremos 300 y acá también 300 y será de otro color. Puede ser 100. Ahora, hay que incluir este componente hijo dentro del padre. Para eso, en la clase de TypeScript lo que tenemos que hacer es colocar el import correspondiente. En este caso, hijo component y también lo colocamos dentro de imports. Ok. Y tenemos que colocar acá el selector. Le ponemos acá app-hijo. Bien, de esta forma ya tenemos los dos componentes, el padre y el hijo, y tenemos que pasar información del padre hacia el hijo. Para eso Angular nos provee de una herramienta. Vamos a la parte del componente hijo. Para poder pasar información, de lo que tenemos que hacer uso es el decorador input. Para eso coloco arroba y escribo input. Fíjese que acá me aparece ya la opción, que es parte del módulo del core, por lo cual se adicionará de forma automática cuando yo seleccione. Bien, termino de esta forma y le daré un nombre. Le pondré de nombre profesión, que por ahora será vacío. Y quiero que esta profesión se muestre en el HTML después de esto. Le pondré de esta forma. El usuario tiene la profesión de esta forma y mediante dobles llaves imprimimos el valor de la propiedad. Acá también guardamos
Y listo. Bien, ya tenemos acá una propiedad del tipo input, el cual solo estamos desplegando acá en el hijo. Pero en ningún momento estamos llenando este dato o estamos asignándole un valor a esa propiedad, más que al principio solamente con vacío. Lo que queremos hacer es desde el padre mandar ese valor. Para eso, en el padre, en la parte del HTML, ya podemos hacer uso de esa propiedad, profesión, y darle un valor, por ejemplo, ingeniero. Guardamos, y fíjense acá, el usuario tiene la profesión ingeniero. Y eso es porque acá, cuando hemos creado el selector y definido una variable o una propiedad de tipo input, ya podemos utilizarla dentro de acá, de la etiqueta. Incluso podemos mejorar esto, podemos hacer que de forma dinámica esto se asigne a una propiedad dentro de lo que es el componente padre. Por ejemplo, yo le puedo poner profesión -padre. Ahora voy al TypeScript y acá me creo esa propiedad. Y le puedo poner tal vez arquitecto. Y ya está. De esa forma también puedo hacerlo con código. Bien, de esta forma podemos pasar información del componente padre al componente hijo. Pero ahora, ¿cómo podemos pasar información del componente hijo al componente padre? Generalmente se da el caso cuando cambia algo en el hijo. Por ejemplo, si hay un botón o alguna lista o cambia algún listado, etc., se ejecuta un evento. Y queremos que esa información actualizada pase al padre. Hagamos el ejemplo con un botón, que al hacer clic acá, nos pase un dato hacia el padre. Bien, en el hijo lo que haremos será hacer uso del decorador output. Output es este de acá. Fíjese que también se agregó automáticamente en los inputs. Y acá le pondré tal vez, no sé, antigüedad. Que será igual, en este caso, será un objeto del tipo event emit. Event emitter. De esta forma podemos hacer la emisión de información de un componente a otro. En este caso nos piden el tipo. Por ejemplo, como es antigüedad, será un número. Entonces le pondremos number. Y listo, ya tenemos nuestro objeto para poder pasar información. Lo que haremos ahora será crearnos una función. Acá le pondremos obtener antigüedad. Antigüedad. Y lo que hará este será asignarle un valor a esta propiedad. This.antigüedad.emit para poder emitir la información a un componente superior. Y en este caso, este de acá, en acá hay que ponerle el valor que queremos pasar. Por ejemplo, le podemos pasar, no sé, 10 años. Tal vez sea bueno también diferenciar en esta parte. Al ponerle el nombre a esta propiedad, podemos ponerle también lo que es event, para indicar que es un evento. De esta forma. Bien, y en la parte del HTML lo que podemos hacer es colocar un botón. Un botón de este tipo. Aquí le pondremos obtener antigüedad. Y acá le pondremos el evento click, que será igual a este de acá, obtener antigüedad. Listo. Cuando se haga clic en este botón, lo que se hará será ejecutar esta función, el cual hace que se emita un valor con esta propiedad de salida, con este output, con el valor de 10. Algo que hay que notar es que en esa parte que les decía que esto ya es como un evento. ¿Se acuerdan cómo manejábamos los eventos en un video anterior? Copiamos esto, antigüedad event, en la parte del padre. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para poder ejecutar los eventos? Colocábamos entre paréntesis. Y así podemos ejecutar el evento antigüedad event. Y que ejecute una función dentro del componente padre. En acá lo que podemos hacer es poner o crear una función obtener antigüedad. Le pondré padre. Ok. Y acá también me puedo crear tal vez una variable que sea antigüedad, que será igual a 0.
Ok. Y en la parte del HTML tengo que colocar mi función. Esta de acá, obtener antigüedad padre. Y en acá hay que especificar que me mande todo el evento. De esta forma. Bien. Cuando se ejecute antigüedad event, que es del hijo, que es este event emitter, hará que se ejecute nuestra función en el padre, que se llama obtener antigüedad padre, y pasaremos todo el evento como argumento. Lo que nos falta es colocar en esta parte de acá ¿qué nos está devolviendo? La información que nos devuelve es un entero, por lo cual podemos colocar acá el nombre, tal vez puede ser data de tipo number, y hacer que en antigüedad se asigne en this.antigüedad igual a data. Listo. Guardamos y vamos al HTML del componente padre y haremos que también se muestre acá la antigüedad es, y acá hacemos que se muestre de esta forma. Bien, acá no me funciona, revisemos por qué. Ya, es en esta parte, no le asignamos los paréntesis y no lo tomaba como una función. Bien, lo actualizamos y ahora sí, ya me recupera lo que pasa del hijo al padre, que en este caso es la antigüedad 10. Bien, de esa forma podemos pasar información de un componente a otro. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado y te sirva. Si es así, por favor apóyame con un like, y si quieres más contenido como este, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita. Hasta la próxima.